Bien, amigos televidentes, tal y como les habíamos prometido, tenemos con nosotros a dos representantes de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax. La doctora Evangelina Soler Jiménez estuvo hace un par de semanas aquí. El doctor Julio César Jiménez es la primera vez. Nos mueve esta invitación en aspectos un poco distintos al que manejamos en la primera vez con la doctora Soler, pero eso no quiere decir que no volveremos a tratar el tema de la pandemia del coronavirus. Pero también vamos a analizar algunos aspectos, sobre todo una litis que se ha presentado con las sociedades especializadas y las ADARS, que es la Asociación Dominicana de las Administradoras de Riesgos de Salud, que hay, insisto, una litis y se ha hasta amenazado con paralizar las labores de los especialistas por un tema económico. Así es que, por supuesto, comenzando con la dama, saludo doctora, placer nuevamente encontrarnos con usted. ¿Todo bien? Todo bien, gracias por la invitación, don Héctor. Siempre es muy interesante estar aquí en este panel con usted. Cómo no, doctor Jiménez, bienvenido y bueno, pues esperamos que esta sea la primera de muchas veces. Ya tengo secuestrados sus contactos, así es que en cualquier momento también lo estaré llamando. Adicionalmente, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, don Héctor, y gracias a todo su público que de su programa tan visto. Cómo no, cómo no. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con respecto a las ARS, con las sociedades especializadas? Doctora Soler, porque vimos recientemente inclusive que las ARS ya se iban a negar a recibir los pacientes del COVID porque supuestamente algunas dispensas que tenían algunos incentivos habían concluido en el mes de noviembre, pero bueno, eso parece que llegó a feliz términos y ahora el caso es con ustedes. Específicamente, ¿qué es lo que está pasando con ustedes, las sociedades especializadas? Mira, hay una situación que se viene dando durante más de una década y es que como todo ha aumentado, la tasa del dólar ha aumentado el costo de la vida, pero los médicos continúan obteniendo los mismos pagos de honorario que hace aproximadamente 10 años. No se ha hecho una revisión justa y en tal sentido nosotros hacemos un llamado porque cada vez el médico se empobrece y cada vez más las ARS se enriquecen. Tanto es así que objetivamente tú puedes ver las sustanciosas ganancias que han obtenido, que obtienen anualmente, y eso no se ve, no hay una correlación con los prestadores de servicio. Y nosotros como neumólogo particularmente, que somos un ente profesional que está expuesto a enfermedades, se ha visto con la pandemia. La otra vez en tu entrevista tú me decías, los neumólogos están de moda. Estamos de moda ahora porque se ha visto el rol tan importante de este profesional. Por ejemplo, nosotros vemos como un absurdo que la población no tenga acceso a una prueba de función pulmonar para hacerse el diagnóstico de enfermedades tan importantes como el asma y como el EPOC, porque el neumólogo para hacer una prueba de función pulmonar necesita aproximadamente entre 45 y una hora y este procedimiento lo pagan a menos de 1,000 pesos. Wow. Quien más la paga, lo paga menos de 1,000 pesos, 800 pesos, 600 pesos, 400 pesos. Entonces, un procedimiento que una boquilla te cuesta más de 150 pesos, una boquilla desechable, sin contar lo que son los filtros y sin contar el costo de la energía que tú utilizas, sin contar el costo que tú le administras para tener un espacio con una secretaria, o sea, tú lo que estés perdiendo. Porque si tú le pones ese costo al paciente, sencillamente el paciente te va a decir, no doctora, yo no tengo para hacerme ese procedimiento. Y por eso tú ves una tasa tan baja de estadística en estos pacientes y tú ves pacientes que no llegan a ser correctamente diagnosticados.
Entonces no es justo. No es justo que las entidades que deben de regular y supervisar eso no lo estén haciendo. Porque no es justo que los pacientes se queden sin un diagnóstico por una cosa tan sencilla como esa. Una broncoscopía. El equipo de broncoscopía cuesta 1.500.000 el más barato. Pero para tú hacer una fibrobroncoscopía, que es un método diagnóstico que salva la vida de un niño que se le introdujo un material, un cuerpo extraño, tú necesitas un anestesiólogo, tú necesitas un espacio, tú necesitas un aspirador, necesitas el equipo, que si el niño lo muerde, ahí lo perdiste. ¿Y cuánto usted cree que paga la aseguradora por ese procedimiento? Son 7,000 pesos que paga. Eso es irrisorio. Entonces no tenemos una entidad que regule y supervise eso. Y cuando nosotros hacemos un acercamiento amigable con las ARS, ¿sabe lo que nos dicen? Nosotros no colocamos precios, nosotros no aumentamos tarifario, eso le corresponde a la CISALRIL. Y hay un bailoteo, un peloteo de le corresponde a usted, le corresponde al otro. Y en medio de esto estamos los que nos levantamos a las 3 de la mañana para ver una crisis de broncoespasmo por menos de 1,000 pesos. Es justo. Es justo que yo me exponga a una enfermedad que lleve a mi casa, que se enfermen mis familiares, por un pago de 200, 300, 400 pesos, que lo vinieron a aumentar ahora, 500 pesos. Es justo que ese sea el pago de un profesional que dura 20 años para poder estar en el sitial que está. No es justo. ¿Cómo no? Doctor Jiménez, y entonces un poco la CISALRIL, que dicho sea de paso, ahora está descabezada, acéfala, porque renunció su superintendente, ¿no? Y ustedes han llevado la queja a esas instancias, a las instancias de la seguridad social. Esta demanda tiene varios años. Nosotros desde el 2017 en la sociedad hemos ido adecuándonos, trabajando en conjunto a adecuar el tarifario, adecuar los procedimientos, a identificar aquellas patologías que son frecuentes en nuestro medio, pero que no están incluidas en eso. Que ahí entonces esa población no tiene acceso, tiene que pagar lo privado. Hemos hecho el acercamiento y llevado esas propuestas y solamente nos dicen lo vamos a llamar. Principalmente las aseguradoras mayoritarias, ¿verdad? Son ADAL, pero dentro de ADAL hay algunas que tienen prácticamente el 45% de la población asegurada. Entonces, en el seno del colegio médico, a través de la sociedad especializada, el consejo, las sociedades especializadas estamos trabajando y llevando a cabo los requisitos que no han pedido para eso. Pero ahí que viene, que se distiende con la CISARIL, porque la CISARIL tiene que encargarse de la regularización, tanto precio como del catálogo del Plan Básico de Salud. ¿Qué existe ahí? Han existido luchas aparte de algunas sociedades especializadas que han obtenido ganancia de causa con las ARS. Pero nosotros hemos tratado de hacer todo en conjunto con el colegio médico, con quien tenemos que liderar la batalla. Fruto de esa unión, en el pasado, en el 2019, hubo una paralización a la ARS humano y primera de humano. Hubo un acuerdo donde se aumentó un 200 pesos a la consulta. Una propuesta de que se aumentara el 10% a todo el plan básico que tuviera actual. Pero también que se iba a verificar por la Secretaría de Trabajo aquellas empresas que rondan un 30% que acuden a la alusión o al no pago de impuestos para poder aumentar la cápita, para podernos entonces registrar ese aumento. Ahí se paralizó todo. El año pasado, de enero a septiembre, las ARS reportan ganancias sobre los 2.500 millones de pesos. Y la materia prima de las ARS son ustedes. Somos nosotros el que día a día. A nosotros nos aumentaron los costos de nosotros brindar un servicio. Tenemos que tener bata, tenemos que tener desinfección en los consultorios, tenemos que tener una logística
porque cada paciente tú tienes que brindarle seguridad, pero tienes que tener seguridad tú. Y eso aumentó el costo de la consulta. Desinfectantes, Mascarilla, guantes, para las gel, secretarias. o muchos utilizan ozono, o cada X día tiene que desinfectar todo el área. ¿Por qué? Entonces eso ha venido y lo único que aumentaron fue una visita, los que trabajan en COVID a 2,000 pesos, y en octubre finalizó el 31 de octubre. Volvemos ahora a los 500, 800 pesos diarios, que es lo que nos pagan por una visita a un médico, y 500 pesos de consulta. ¿Cómo no? Doctora, entonces lo que uno tiene idea de que el sistema de seguridad social, que a los médicos le está yendo muy bien con las ARS, porque ahora, bueno, no solamente es el paciente que va per se y que puede pagar su plata sin ningún tipo de seguro, pero entonces en el seguro le está yendo bien. E incluyen todas las aseguradoras, inclusive la estatal, la de Senasa, Todas, porque contributivo. se rigen todas por el mismo tarifario. Ok. O sea, y juegan a lo que te dije. O sea, tú te acercas, haces un acercamiento amigable y te dicen, no, pero es que nosotros no colocamos tarifa, nosotros no aumentamos precios de honorario, no aumentamos los pagos de honorario, porque eso lo regula la CISARRIL. Pero cuando buscamos el acercamiento con la CISARRIL, a través del colegio médico, se hicieron varios encuentros, y entonces nos ponen a trabajar, ponen a todas las sociedades a trabajar en un tarifario, y luego lo echan de lado, lo hacen de lado. O sea, trabajamos para nada, para cumplir con un requisito que ellos solicitaron, pero para nada. Y eso tiene más de 10 años que no se revisa. Wow. Lo que nos mandan es hacer una hoja de cálculo para ver si es posible el aumento. Y se le hizo un planteamiento, un aumento general por porcentaje 30, 40, 50%. La respuesta es no. Nos mandaron a tarifar bajo una hoja de cálculo que tienen ellos para ver si era posible. La respuesta fue no, al final. No es posible un aumento. Entonces, ¿qué es lo que pasa a la población? El tarifario actual no es un tarifario que se ajuste totalmente a las necesidades básicas del dominicano. A los nuevos tiempos, tú tienes un paciente con apnea del sueño, necesitas hacerle el diagnóstico al paciente. El paciente que no tiene recursos no se lo hace porque las ARS no cubren ese procedimiento. Muy caro que es. Exacto. Y si hay que comprar la maquinita, no lo cubren tampoco. Si el paciente necesita un procedimiento invasivo o mínimamente invasivo con modalidades modernas, que ya los profesionales nuestros, los neumólogos son de los profesionales mejor preparados que existen en nuestro país. Y vienen esos muchachos formados del Hospital Salvador Bigotier con toda la preparación, se van a rotar fuera, adquieren los conocimientos nuevos, innovadores. Vienen los que vienen de México, vienen los que vienen de Venezuela, sumamente preparados, pero a la hora de desarrollar una medicina de calidad, no la pueden desarrollar porque la gente del pueblo no tiene acceso a esas oportunidades clínicas que podemos brindar en los neumólogos. Aún tengan su seguro. Exactamente. Porque no les cubre. Porque le dicen, no está contemplado en el plan básico de salud. No está contemplado. Te obligan a ti que tú tengas que, por ejemplo, en cirugía, te pagan aperturar un paciente a tú hacerle una incisión de 1 o 2 centímetros por imágenes, para hacer una toracoscopía, laparoscopía. Entonces son cosas contraproducentes, donde ese paciente, por esa vía mínimamente invasiva, tiene menor tiempo estancia hospitalaria, mayor recuperación, menor uso de insumos, medicamentos, y va más rápido que un paciente que va a durar más días y va a necesitar más analgesia, más antibióticos. Entonces, eso es lo que presta. Lo que nosotros estamos luchando es porque el ciudadano tenga un mayor abanico de oportunidades y pueda tener un menor gasto de bolsillo. Mira, yo pienso que si las ARS contemplase un acercamiento amigable, muchas cosas, como plantea el doctor Jiménez, podríamos llegar a un punto de acuerdo donde por desconocimiento, porque estoy segura que es por desconocimiento que ellos no
no llegan a tener una relación en este sentido. Por ejemplo, el doctor plantea un procedimiento mínimamente invasivo que te cuesta, vamos a poner 5,000 pesos, pero ellos te pagan 2,000 por tú rajarle el tórax al paciente. Están perdiendo, en el supuesto caso, 3,000 pesos, pero ¿qué pasa? Ese paciente que tú le haces un procedimiento mínimamente invasivo, tú lo mandas para su casa al día siguiente. No te va a consumir ni medicación, ni estancia hospitalaria, y te vas a evitar las complicaciones que son propias de los procedimientos, que son muy frecuentes de los procedimientos quirúrgicos. Entonces, si la ARS tuviese ese acercamiento amigable con los representantes de cada sociedad, porque aquí no solamente voy a hablar de lo que pasa con neumología y cirugía del tórax y el capítulo del neumólogo pediatra, sino que te voy a hablar de lo que pasa con todas las sociedades. Yo pienso que es el momento de una relación amigable, de que, nos sentemos en la mesa a sincerizar las cosas. Claro, porque reitero, si ustedes dicen no, ya ellos definitivamente no tienen nada que hacer, porque ¿qué pueden hacer? Y no es justo, porque en el justo momento que está viviendo la población Claro. mundial, donde la salud es tan importante, no creo que sea una buena idea. Mire un dato. Del universo del 100%, 80% no usa el seguro. Muy poco en un año. Solamente el 20% que consume el seguro. Imagínese que esa cápita se la ganó el seguro ya. Pero quizás dentro de ese grupo que consume, solamente tiene una pertinencia de algunos 350,000 pesos al año para una cobertura. A veces eso se va en un internamiento con estudios de imágenes. Y ese paciente, la ARS le dice, se te agotó la cobertura, tiene que hacer un gasto de bolsillo. ¿Es inhumano la ARS? Pero si el médico no le da la atención a ese paciente, aún tenga o no cobertura, él sí lo tachan de inhumano. Entonces, es una reflexión. Es hora de sincerarnos. Lo que nosotros estamos abiertos al diálogo, pero vamos a hacerlo ¿con qué? Poniendo cada quien de su parte. Porque ¿Cómo ya las solicitudes se han hecho. ¿Cómo no? Y definitivamente en el caso, por ejemplo, también dependiendo a los estándares de los centros médicos, hay clínicas de centros de altos estándares, ¿verdad? Y hay otros que quizás el gasto y pues todas sus infraestructuras no sean de tanta pues rimbombancia, como se dice, para decir, se me ocurre que la doctora Rojas no me mate, no es lo mismo, por ejemplo, en el sector que yo me crié cuando vine de San Juan de la Maguana, en el ensanche Luperón, no es lo mismo que el Centro Médico Luperón. Doctora Rojas es muy bueno, si usted está viendo el programa seguro. Y bueno, pues para uno decir, por ejemplo, Corazones Unidos o algo así por el estilo. Y me imagino que para un médico que tenga pues, un consultorio en un lugar como este, tiene que entonces Muchísimo más gasto. el gasto es mucho mayor, eso es lo que quiero decir, Sí, ¿verdad? las ARS tienen categorizados los centros desde 1 a 3er nivel, dependiendo de lo que es las instalaciones ya de hotelería y de servicio tecnológico. También está lo que la habilitación de esos centros por salud pública para darle la categoría, pero también entra que viene lo que nosotros también, hay planes que son de autogestión financiado, que no es un plan básico, plan privado como le llaman. A nosotros los médicos, algunos, nos pagan como un plan básico la consulta, pero cuando va a otro centro o otro médico tiene un código especial, le pagan un poco más. Entonces hay una diferencia y reciben a veces la misma calidad de atención. Yeah. Entonces, no nos pongan a pelear, como dicen, porque somos profesionales todos y no merecemos la igualdad. Porque a usted le pueden autorizar un porcentaje y a otro médico no, siendo la misma especialidad, haciendo lo mismo. Sí, la verdad es que es una situación. Bueno, voy a solicitar el permiso de los doctores Evangelina Soler Jiménez. Ella es
pues médico neumóloga, internista, y es además la presidenta de la Sociedad de Neumología y y cirugía del tórax, ¿verdad? Y al doctor Julio César Jiménez, quien es cirujano del tórax. Vamos a un corte y regresamos ya con la parte complementaria de la entrevista. Bien, amigos televidentes, tal y como les habíamos prometido, tenemos con nosotros a dos representantes de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax. La doctora Evangelina Soler Jiménez estuvo hace un par de semanas aquí. El doctor Julio César Jiménez es la primera vez. Nos mueve esta invitación en aspectos un poco distinto al que manejamos la primera vez con la doctora Soler, pero eso no quiere decir que no volveremos a tratar el tema de la pandemia del coronavirus, pero también vamos a analizar algunos aspectos, sobre todo una litis que se ha presentado con las sociedades especializadas y las ADARS, que es la Asociación Dominicana de las administradoras de riesgos de salud, que hay, insisto, una litis y se ha hasta amenazado con paralizar las labores de los especialistas por un tema económico. Así es que, por supuesto, comenzando con la dama, saludo doctora, placer nuevamente encontrarnos con usted. ¿Todo bien? Todo bien, gracias por la invitación, don Héctor. Siempre es muy interesante estar aquí en este panel con usted. Cómo no, doctor Jiménez, bienvenido, y bueno, pues esperamos que esta sea la primera de muchas veces. Ya tengo secuestrados sus contactos, así que en cualquier momento también lo estaré llamando adicionalmente. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, don Héctor, y gracias a todo su público que de su programa tan visto. Cómo no. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con respecto a las ARS, con las sociedades especializadas? Doctora Soler, porque vimos recientemente inclusive que las ARS ya se iban a negar a recibir los pacientes del COVID porque supuestamente algunas despensas que tenían algunos incentivos habían concluido en el mes de noviembre, pero bueno, eso parece que llegó a feliz términos y ahora el caso es con ustedes. Específicamente, ¿qué es lo que está pasando con ustedes, las sociedades especializadas? Mira, hay una situación que se viene dando durante más de una década, y es que como todo ha aumentado, la tasa del dólar ha aumentado el costo de la vida, pero los médicos continúan obteniendo los mismos pagos de honorario que hace aproximadamente 10 años. No se ha hecho una revisión justa, y en tal sentido nosotros hacemos un llamado porque cada vez el médico se empobrece y cada vez más las ARS se enriquecen. Tanto es así que objetivamente tú puedes ver las sustanciosas ganancias que han obtenido, que obtienen anualmente, y eso no se ve, no hay una correlación con los prestadores de servicio. Y nosotros como neumólogo particularmente, que somos un ente profesional que está expuesto a enfermedades, se ha visto con la pandemia. La otra vez en tu entrevista tú me decías, los neumólogos están de moda. Estamos de moda ahora porque se ha visto el rol tan importante de este profesional. Y, por ejemplo, nosotros vemos como un absurdo que la población no tenga acceso a una prueba de función pulmonar para hacerse el diagnóstico de enfermedades tan importantes como el asma y como el EPOC, porque el neumólogo, para hacer una prueba de función pulmonar, necesita
aproximadamente entre 45 y 1 hora, y este procedimiento lo pagan a menos de 1,000 pesos. Wow. Quien más la paga, lo paga menos de 1,000 pesos, 800 pesos, 600 pesos, 400 pesos. Entonces, un procedimiento que una boquilla te cuesta más de 150 pesos, una boquilla desechable, sin contar lo que son los filtros y sin contar el costo de la energía que tú utilizas, sin contar el costo que tú le administras para tener un espacio con una secretaria, o sea, tú lo que estés perdiendo. Porque si tú le pones ese costo al paciente, sencillamente el paciente te va a decir, no doctora, yo no tengo para hacerme ese procedimiento. Y por eso tú ves una tasa tan baja de estadística en estos pacientes y tú ves pacientes que no llegan a ser correctamente diagnosticados. Entonces no es justo que las entidades que deben de regular y supervisar eso no lo estén haciendo. Porque no es justo que los pacientes se queden sin un diagnóstico por una cosa tan sencilla como esa. Una broncoscopía. El equipo de broncoscopía cuesta 1.500.000 el más barato. Pero para tú hacer una fibrobroncoscopía, que es un método diagnóstico que salva la vida de un niño que se le introdujo un material, un cuerpo extraño, tú necesitas un anestesiólogo, tú necesitas un espacio, tú necesitas un aspirador, necesitas el equipo, que si el niño lo muerde, ahí lo perdiste. ¿Y cuánto usted cree que paga la aseguradora por ese procedimiento? Son 7,000 pesos que paga. Eso es irrisorio. Entonces no tenemos una entidad que regule y supervise eso. Y cuando nosotros hacemos un acercamiento amigable con las ARS, ¿sabe lo que nos dicen? Nosotros no colocamos precios, nosotros no aumentamos tarifario, eso le corresponde a la CISALRIL. Y hay un bailoteo, un peloteo de le corresponde a usted, le corresponde al otro. Y en medio de esto estamos los que nos levantamos a las 3 de la mañana para ver una crisis de broncoespasmo por menos de 1,000 pesos. Es justo. Es justo que yo me exponga a una enfermedad que lleve a mi casa, que se enfermen mis familiares, por un pago de 200, 300, 400 pesos, que lo vinieron a aumentar ahora, 500 pesos. Es justo que ese sea el pago de un profesional que dura 20 años para poder estar en el sitial que está. No es justo. ¿Cómo no? Doctor Jiménez, y entonces un poco la CISALRIL, que dicho sea de paso ahora está descabezada, acéfala, porque renunció su superintendente, ¿no? Y ustedes han llevado la queja a esas instancias, a las instancias de la seguridad social. Esta demanda tiene varios años. Nosotros desde el 2017 en la sociedad hemos ido adecuándonos, trabajando en conjunto a adecuar el tarifario, adecuar los procedimientos, a identificar aquellas patologías que son frecuentes en nuestro medio, pero que no están incluidas en eso. Que ahí entonces esa población no tiene acceso, tiene que pagar lo privado. Hemos hecho el acercamiento y llevado esas propuestas y solamente nos dicen lo vamos a llamar. Principalmente las aseguradoras mayoritarias, ¿verdad? Son ADAL, pero dentro de ADAL hay algunas que tienen prácticamente el 45% de la población asegurada. Entonces, en el seno del Colegio Médico, a través de la sociedad especializada, del Consejo, las sociedades especializadas estamos trabajando y llevando a cabo los requisitos que nos han pedido para eso. Pero ahí que viene, que se distiende con la CISARIL, porque la CISARIL tiene que encargarse de la regularización, tanto precio como del catálogo del Plan Básico de Salud. ¿Qué existe ahí? Han existido luchas aparte de algunas sociedades especializadas que han obtenido ganancia de causa con las ARS. Pero nosotros hemos tratado de hacer todo en conjunto con el Colegio Médico, con quien tenemos que liderar la batalla. Fruto de esa unión, en el pasado, en el 2019, hubo una paralización de la ARS humano y primera de humano. Hubo un acuerdo donde se aumentó un 200 pesos a la consulta.
una propuesta de que se aumentara el 10% a todo el plan básico que tuviera actual, pero también que se iba a verificar por la Secretaría de Trabajo aquellas empresas que rondan un 30% que acuden a la alusión o al no pago de impuestos para poder aumentar la cápita, para podernos entonces registrar ese aumento. Ahí se paralizó todo. El año pasado, de enero a septiembre, las ARS reportan ganancias sobre los 2.500 millones de pesos. Y la materia prima de las ARS son ustedes. Somos nosotros el que día a día. A nosotros nos aumentaron los costos de nosotros brindar un servicio. Tenemos que tener bata, tenemos que tener desinfección en los consultorios, tenemos que tener una logística, porque cada paciente tú tienes que brindarle seguridad, pero tienes que tener seguridad tú. Y eso aumentó el costo de la consulta. Desinfectantes. Mascarilla, guantes, para las gel. secretarias. O muchos utilizan ozono, o cada X día tiene que desinfectar todo el área. ¿Por qué? Entonces eso ha venido y lo único que aumentaron fue una visita, los que trabajan en COVID a 2.000 pesos, y en octubre finalizó el 31 de octubre. Volvemos ahora a los 800 pesos diarios, que es lo que nos pagan por una visita a un médico, y 500 pesos de consulta. ¿Cómo no? Doctora, entonces lo que uno tiene idea de que el sistema de seguridad social, que a los médicos le está yendo muy bien con las ARS, porque ahora, bueno, no solamente es el paciente que va per se y que puede pagar su plata sin ningún tipo de seguro, pero entonces en el seguro le está yendo bien. E incluyen todas las aseguradoras, inclusive la estatal, la de Senasa, Todas, contributivo. porque se rigen todas por el mismo tarifario. Ok. O sea, y juegan a lo que te dije. O sea, tú te acercas, haces un acercamiento amigable y te dicen, no, pero es que nosotros no colocamos tarifa, nosotros no aumentamos precios de honorario, no aumentamos los pagos de honorario, porque eso lo regula la CISARRIL. Pero cuando buscamos el acercamiento con la CISARRIL, a través del colegio médico, se hicieron varios encuentros, y entonces nos ponen a trabajar, ponen a todas las sociedades a trabajar en un tarifario, y luego lo echan de lado, lo hacen de lado. O sea, trabajamos para nada, para cumplir con un requisito que ellos solicitaron, pero para nada. Y eso tiene más de 10 años que no se revisa. Wow. Lo que nos mandan es hacer una hoja de cálculo para ver si es posible el aumento. Y se le hizo un planteamiento, un aumento general por porcentaje 30, 40, 50%. La respuesta es no. Nos mandaron a tarifar bajo una hoja de cálculo que tienen ellos para ver si era posible. Y la respuesta fue no, al final. No es posible un aumento. Entonces, ¿qué es lo que pasa a la población? El tarifario actual no es un tarifario que se ajuste totalmente a las necesidades básicas del dominicano. A los nuevos tiempos. Tú tienes un paciente con apnea del sueño, necesitas hacerle el diagnóstico al paciente. El paciente que no tiene recursos no se lo hace porque las ARS no cubren ese procedimiento. Muy caro que es. Exacto. Y si hay que comprar la maquinita. No lo cubren tampoco. Si el paciente necesita un procedimiento invasivo o mínimamente invasivo con modalidades modernas, que ya los profesionales nuestros, los neumólogos son de los profesionales mejor preparados que existen en nuestro país. Y vienen esos muchachos formados del Hospital Salvador Bigotier con toda la preparación, se van a rotar fuera, adquieren los conocimientos nuevos, innovadores. Vienen los que vienen de México, vienen los que vienen de Venezuela, sumamente preparados, pero a la hora de desarrollar una medicina de calidad, no la pueden desarrollar porque la gente del pueblo no tiene acceso a esas oportunidades clínicas que podemos brindar en los neumólogos. Aún tengan su seguro. Exactamente. Porque no les cubre. Porque le dicen, no está contemplado en el plan básico de salud. No está contemplado. Te obligan a ti que tú tengas que, por ejemplo, en cirugía, te pagan aperturar un paciente a tú hacerle una incisión de 1 o 2 centímetros por imágenes, para hacer una toracoscopía, laparoscopía. Entonces son cosas contraproducentes, donde ese paciente
por esa vía mínimamente invasiva, tiene menor tiempo estancia hospitalaria, mayor recuperación, menor uso de insumos, medicamentos, y va más rápido que un paciente que va a durar más días y va a necesitar más analgesia, más antibióticos. Entonces, eso es lo que presta. Lo que nosotros estamos luchando es porque el ciudadano tenga un mayor abanico de oportunidades y pueda tener un menor gasto de bolsillo. Mira, yo pienso que si las ARS contemplase un acercamiento amigable, muchas cosas, como plantea el doctor Jiménez, podríamos llegar a un punto de acuerdo donde por desconocimiento, porque estoy segura que es por desconocimiento que ellos no llegan a tener una relación en este sentido. Por ejemplo, el doctor plantea un procedimiento mínimamente invasivo que te cuesta, vamos a poner 5,000 pesos, pero ellos te pagan 2,000 por tú rajarle el tórax al paciente. Están perdiendo, en el supuesto caso, 3,000 pesos, pero ¿qué pasa? Ese paciente que tú le haces un procedimiento mínimamente invasivo, tú lo mandas para su casa al día siguiente. No te va a consumir ni medicación, ni estancia hospitalaria, y te vas a evitar las complicaciones que son propias de los procedimientos, que son muy frecuentes de los procedimientos quirúrgicos. Entonces, si la ARS tuviese ese acercamiento amigable con los representantes de cada sociedad, porque aquí no solamente voy a hablar de lo que pasa con neumología y cirugía del tórax y el capítulo del neumólogo pediatra, sino que te voy a hablar de lo que pasa con todas las sociedades. Yo pienso que es el momento de una relación amigable, de que, nos sentemos en la mesa a sincerizar las cosas. Claro, porque reitero, si ustedes dicen no, ya ellos definitivamente no tienen nada que hacer, porque ¿qué pueden hacer? Y no es justo, porque en el justo momento que está viviendo la población mundial, donde la salud es tan importante, no creo que sea una buena idea. Mire un dato. Del universo del 100%, 80% no usa el seguro. Muy poco en un año. Solamente el 20% que consume el seguro. Imagínese que esa cápita se la ganó el seguro ya. Pero quizás dentro de ese grupo que consume, solamente tiene una pertinencia de algunos 350,000 pesos al año para una cobertura. A veces eso se va en un internamiento con estudios de imágenes. Y ese paciente, la ARS le dice, se te agotó la cobertura, tiene que hacer un gasto de bolsillo. ¿Es inhumano la ARS? Pero si el médico no le da la atención a ese paciente, aún tenga o no cobertura, él sí lo tachan de inhumano. Entonces, es una reflexión, es hora de sincerarnos. Lo que nosotros estamos abiertos al diálogo, pero vamos a hacerlo ¿con qué? Poniendo cada quien de su parte. Porque las solicitudes se han hecho. ¿Cómo no? Y definitivamente en el caso, por ejemplo, también dependiendo a los estándares de los centros médicos, hay clínicas de centros de altos estándares, ¿verdad? Y hay otros que quizás el gasto y pues todas sus infraestructuras no sean de tanta pues rimbombancia, como se dice, para decir, se me ocurre que la doctora Rojas no me mate, no es lo mismo, por ejemplo, en el sector que yo me crié cuando vine de San Juan de la Maguana, en el ensanche Luperón, no es lo mismo que el Centro Médico Luperón. Doctora Rojas es muy bueno, si usted está viendo el programa seguro. Y bueno, pues para uno decir, por ejemplo, Corazones Unidos o algo así por el estilo. Y me imagino que para un médico que tenga pues un consultorio en un lugar como este, tiene que entonces Muchísimo más gasto. El gasto es mucho mayor, eso es lo que quiero decir, Sí, ¿verdad? las ARS tienen categorizados los centros desde 1 a 3er nivel, dependiendo de lo que es las instalaciones ya de hotelería y de servicio tecnológico. También está lo que la habilitación de esos centros por salud pública para darle la categoría, pero también entra que viene lo que nosotros también, hay planes que son
de autogestión financiado, que no es un plan básico, plan privado, como le llaman, a nosotros los médicos, algunos, nos pagan como un plan básico la consulta, pero cuando va a otro centro o otro médico tiene un código especial, le pagan un poco más. Entonces hay una diferencia y reciben a veces la misma calidad de atención. Yeah. Entonces, no nos pongan a pelear, como dicen, porque somos profesionales todos y no merecemos la igualdad. Porque a usted le pueden autorizar un porcentaje y a otro médico no, siendo la misma especialidad, haciendo lo mismo. Sí, la verdad es que es una situación. Bueno, voy a solicitar el permiso de los doctores Evangelina Soler Jiménez. Ella es pues médico neumóloga, internista, y es además la presidenta de la Sociedad de Neumología y y cirugía del tórax, ¿verdad? Y al doctor Julio César Jiménez, quien es cirujano del tórax. Vamos a un corte y regresamos ya con la parte complementaria de la entrevista.